Aló, ¿no? A ver, a ver si se escucha. Eso. Aló, aló. Ya. Bueno, grabando audio, parece que se escucha, parece que se ve. La cámara también está bien, está correcto. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esperar 10 minutos para ver si alguien entra, digamos, para no después estar explicando y si alguien entra, tener que repasar todo desde el principio. ¿Sí? Como una persona ya, si entra una persona, no esperamos unos 10 minutos, ¿ya? Así que eso, vamos a esperar 10 minutos.
Profe, Ya, ahora sí. Estaba esperando que alguien se conectara, si no iba a partir. Y se dieron las dos cosas. Parece que mi yo computador lo está voy un a poco... acompañar, profe. Ya no sé, qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, igual iba a partir a las 8:10 más o menos. Ya dije que mi computador está un poco lento, no veo bien qué pasa en mi pantalla. Ahí sí, ya ahí me veo con la cámara. Perfecto. Ya, y vamos a proyectar al tiro la última clase de fluido y termodinámica. Eh, ya, ahora vamos a proyectarlo. Mm, mm. Ya, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya, ok. Profe, ¿vamos con el módulo 3 o con el 4? Ahora, 4, ¿cierto? Sí que tengo. Ah, no, se escucha. Sí, parece que sí. Ya no sé qué pasó, pero no sé si yo cerré la sesión o me fui. Pero bueno. Ah, ¿Se ya, escucha, profe? ya, perfecto. Ahí sí, ahí sí. No sé por qué eso ya sí. Bueno, la última clase de fluidos y termodinámicos. Sí. Eh, Bajar esto por aquí. Por aquí. Tengo el computador muy lento, por eso puede ser que se me haya cerrado. Ya. Bueno, fluidos y termodinámicas. Módulo 4, mecánica de fluidos y su aplicación. ¿Sí? El último módulo de este curso de fluidos y termodinámicas, vamos a aplicar, va a ser mucho más de aplicación este módulo. ¿Sí? Los anteriores habían sido más conceptuales, más teóricos, ¿cierto? Pero el día de hoy vamos a ver un módulo que también va a tener ciertos conceptos, ciertos teoremas, cierta teoría, por así decirlo, pero que al final vamos a aplicar y vamos a hacer ejercicios. ¿Sí? Como es habitual, vamos a partir por unos resúmenes, ¿sí? De los módulos anteriores. El resultado del aprendizaje para esta clase, para el módulo 4, ¿sí? Es aplicar conceptos ligados a la mecánica de fluidos. ¿Sí? Y obviamente para aplicar estos conceptos vamos, digamos, a repasar un poco lo que fueron los módulos anteriores de cierta forma, muy a la rápida, y el módulo 3
más reciente y vamos a detallar un poquito más, ¿cierto? Bueno, el repaso de los módulos, ¿sí? Módulo uno la verdad, vimos hartas propiedades que tienen los fluidos, ¿cierto? Establecimos también dentro de todas las propiedades que habían, que pueden ser estado, ¿cierto? Sólido, estado, perdón, estado líquido, estado gaseoso, ¿sí? Estos dos estados se consideran fluidos. Si definimos lo que son ¿cierto? La densidad, que creo yo que ya debe estar un poco más claro ese concepto, en relación, por ejemplo, a lo que es la viscosidad, que es un concepto poco más visto. ¿Sí? Establecimos que la densidad es la cantidad de materia en un determinado volumen, ¿cierto? Y lo que es la viscosidad es la resistencia al movimiento, ¿sí? Básicamente es eso. Se puede definir con cosas más complejas, pero básicamente es la resistencia que tiene un fluido a moverse, a permanecer, digamos, quieto, por así decirlo, ¿sí? Vimos también, eh, ese fue el módulo uno, vimos y adelantamos ciertas cosas de lo que eran conceptos de termodinámicos. Em, sí, adelantamos lo que eran termodinámicos. Y en el módulo 2 vimos ya más en profundidad lo que eran conceptos más, la ley de la termodinámica, digamos. Sí, que a la rápida vimos que la primera ley es una representación de lo que es la em, conservación de la energía, ¿cierto? La energía no se crea ni se destruye, solo se transfiere o se transforma. Lo que es la ley, la segunda ley, es una ley bastante más compleja, se suele definir, hay muchos conceptos que definir, pero establecimos que hay reacciones que ocurren en cierta dirección, ¿cierto? Como la transferencia de calor. El calor siempre se transfiere de un cuerpo de mayor energía o de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. ¿Sí? Esa es la dirección en la que la energía fluye, de que el calor fluye. Establecimos también que en esta ley también se considera aspectos como bueno, el típico ejemplo de la taza de té, que ya lo he dicho varias ocasiones, ¿cierto? El hielo también. Esos son ejemplos de reacciones que ocurren en una sola dirección, ¿cierto? El, el aire frío no le va a dar más calor a la taza de té, sino que va a ser al revés. El cuerpo caliente le cede calor al cuerpo frío, ¿sí? Vimos también la que es la tercera ley, ¿cierto? Que no suma mucho a lo que estamos viendo. Y la ley cero, también, ¿cierto? Que también tiene que ver con transferencia de calor y de equilibrio termodinámico, ¿sí? Si no me equivoco, en el módulo uno también definimos varias cosas que son relacionadas con los estados, digamos, estados termodinámicos, ¿cierto? Funciones de estado también de definido, ¿cierto? Estados de equilibrio, ha sido, digamos, como la temática, como la parte más termodinámica del asunto, Sí, ¿sí? sí, presión y perdón. Sí, vimos No, los estados de la materia en el uno. es- también sí, tiene mucho que ver con el estado de la materia también. Bueno, la termodinámica está presente en todo el universo, así que tiene que mucho que ver con los estados de la materia. Y sobre todo si estamos viendo ahora fluidos, ¿cierto? Eso con respecto a los módulos uno y 2 la verdad no es más que eso, en un resumen, digamos, de lo que hemos visto, ¿sí? El módulo 3 un pequeño repaso más que nada sobre lo que son los régimen laminar y régimen turbulento. Todo lo que es conceptual en esta clase lo vamos a aplicar. Así que puse láminas que son sacadas del documento que le entrega el instituto, ya que si vamos a definir conceptos y vamos a definir cosas que vamos a aplicar, mejor repasar, digamos, con lo que ya les están dando. Estas mismas definiciones están en libros, en videos, en documentos que ustedes también pueden buscar, pero aprovechando que ya están en su documento y que los va a leer o ya los leyó, ¿cierto? Vamos a usar lo mismo en láminas. Sí, lo mismo, digamos, definiciones, conceptos que se entregan aquí, ¿sí? Régimen en laminar, vimos que es un tipo de flujo donde las partículas se mueven, ¿cierto? Paralelamente, no se cruzan entre ellas, ¿cierto? No se mezclan entre ellas, ¿sí? Y no generan turbulencia, ¿cierto? Eh, es una trayectoria uniforme y predecible, ¿sí? No hay, digamos, como no se mezclan, sé más o menos cómo se comportan la trayectoria del fluido, ¿sí?
vimos que el régimen laminar o turbulento se va a ver determinado por tres factores, ¿cierto? Que sería la velocidad del fluido, la viscosidad del fluido y El radio del ducto. justamente el diámetro o el radio, ¿cierto? Por el cual esté circulando ese fluido, ¿sí? Bueno, y dice, se llama flujo laminar el tipo de movimiento de un fluido cuando este es perfectamente ordenado, ¿cierto? No se cruzan, es un mecanismo de transporte molecular y la velocidad media es el conducto de más alta al centro. Ok. Aquí, La ¿cierto? velocidad es baja, digamos. Claro, a velocidades bajas lo más probable es que se dé un régimen laminar, ¿cierto? Sí. Y por el contrario, ¿cierto? El régimen turbulento es un régimen, es un tipo de flujo más caótico, más irregular, no se puede predecir. ¿Aló? No, estoy acá, profe, estoy acá. Sí. Sí, Que se me fue, se me fue mi pantalla negro, Ah, no, yo por sí eso estoy acá, ya. es que yo me silencié, no sé lo que... No, no, sí, lo que pasa es que se me fue mi pantalla negro y no veo nada. Pero yo lo veo Sí, ya, pero por y algún está motivo no. compartiendo. Ya, perfecto. No, ahí nos fuimos totalmente Oh, oscuros. ¿qué habrá pasado? No tengo idea qué habrá pasado. Eh, Pero si la puede recuperar bien y si no, le damos concepto al cuarto nomás, pues yo algo, bueno, para poner un poquito en contexto, yo trabajo en minería. sí, ya, mira. Así que ahí se ve. Así que vemos Sí, harto, bueno, ahí recuperé. ¿En minería? ¿En la qué parte- parte de minería trabajas? yo trabajo en la parte, a ver, totalmente opuesto a lo que es fluido. Yo Ya, trabajo en la parte eléctrica, pero eléctrica de mm, potencia. Todo lo que es ya, potencia eléctrica, hablamos altas tensiones y alto flujo, digamos, de energía. Eso es lo que vemos acá en la minera. ujú, Eh, Trabajo en el norte, en Iquique hacia la cordillera, específicamente en Coyahuasi. bien, bueno, sí. Y, ¿Y qué es lo a qué suministras energía ahí? ¿Qué área, a qué parte de la minería? a ver, es que acá, a ver, el contexto de la minera, bueno, de Coyahuasi, que yo trabajaba en Chilectra en mis años jóvenes, Ya, digamos más jóvenes, y de Chilectra llegué acá. Eh, bueno, acá en un centro de control, nosotros es como una ciudad, pero pequeña. Tenemos de todo, o sea, sí, 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 no sé. es de todo. Sí, estaba dando, Nosotros sí, no, estudié ingeniería civil y metalurgia, igual conozco, digamos, el rubro minero, por eso te he preguntado un poco. claro, acá por ejemplo nosotros somos suministrados por cuatro líneas de 220 kV, tenemos una potencia instalada de 600 megas, claro, 600, sí, 600 megas, seis transformadores de 100 kV, de 100 MVA cada uno, y recibimos en 220. Nuestra distribución está en 23 kV, la parte nuestra. Nosotros somos la Superintendencia de Energía. Y de ahí Ya. nosotros distribuimos y llegamos con alimentadores a lo que es la planta, a lo que es el Rajo Rosario, Rajo Ujina, Campamento, donde hay otros eléctricos, que son los Claro. eléctricos como de distribución, como de baja. Entonces ellos ven, por ejemplo, el eléctrico planta ve su negocio, el eléctrico mina ve su negocio, nosotros le entregamos hasta cierta cantidad de tensión y de ahí en adelante entran ellos con su equipo de trabajo. Pero Ya, nosotros en ya. el centro de control acá vemos lo que es, digamos, todo lo que recibe la compañía del exterior, la primera, digamos, como la primera subestación principal que tenemos, Y eh, lo distribuyen, digo. y lo distribuimos. Somos como la empresa distribuidora, digamos, a grandes rasgos del pueblo, digamos, Ya, ya, ya. en un pueblo Sí, común y sí, corriente. sí, sí. Bueno, y tú te refieres a la planta, ¿te refieres a qué planta? La planta concentradora, La central allá. Perfecto. claro, que ahí es donde llega Celda el... de flotación, digamos. Claro, bueno, nosotros, el Rasgo Rosario está como a unos 20 kilómetros de acá, por correa llega a la planta del Rasgo de arriba, Ahí puedo ver la pasa pantalla.
Claro, pasa el chancado. ¿Mm? Combinación, ¿ya? eh, claro, del chancado pasa por Correa a Stockpile. Stockpile ingresa en las líneas de molienda, Ujú, que tenemos tres líneas de molienda con molinos sac y bolas. ujú. Y de ahí pasa recién al proceso de flota. Pasa a Ya. remolienda y Sí, flota. sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces Pasa nosotros el primero otro día por cuando... lo que es combinación. Claro, sí. Y de hecho, el otro día cuando yo estaba viendo una clase grabada que tenía, dio el ejemplo de la flota, pues salió el ejemplo ahí de los cierto, de los fluidos, que las combinaciones no se mezclan, pero la flotación es parecida. Las flotaciones, digamos, y después pasa a espesadores, y de espesadores nosotros ahí recién se tira el concentrado, digamos, por ducto hasta el puerto Patache, que está a 180 kilómetros, en dos cañerías, en una de o una de 8 pulgadas, y la otra, si no me equivoco, es de 7 pulgadas. Ya. Y en Patache es donde está la planta Humose y allá, pues, digamos, lo secan y ahí se embarca. Va con cierta cantidad de humedad por aquí por las tuberías, obviamente, hacia Sí, abajo. sí, sí. Bueno, ahí entre más lisa sea la tubería, ayuda un poco a la velocidad. Entre más porosidad tenga, más influye, no, Claro. no tanto, pero influye. Sí, Bueno, lo que iba a comentar es. La flotación, sí, pues, es un proceso físico-químico bien complejo porque ahí están los tres estados: está el sólido, digamos, con el agua, con el mineral molido, digamos, y la burbuja de aire. Así que en la celda sí, están los tres estados de la materia ahí. sí, exactamente. Qué De hecho, bueno, qué nosotros, interesante. Muy, muy interesante todo eso. Bueno, todo lo que es minería y metalurgia en Chile está muy desarrollado, así que es bien interesante. sí, yo de hecho no sabía nada de minería cuando llegué acá, po. Yo Me no imagino, había sí. trabajado acá nunca en minería. No es varios. Claro, pero la parte, bueno, bueno, cuando yo llegué acá, la parte eléctrica en realidad de transmisión y distribución de energía eh, es toda la misma, digamos, y el mundo, uno se da cuenta que el mundo eléctrico, por lo menos acá en Chile, yo viniendo desde Chilectra, pasé por ¿Mm? CGE, como despachador de alta ahí en Santa Rosa 76, eh, es pequeño. De hecho, ahora cuando tenemos nuestro centro de control, muchas veces uno al levantar el teléfono se topa con amigos que uno ya Mm, trabajaba anteriormente, ya, ya. o con muchachos que fueron, como dijera, como los alumnos de uno y ahora ya tienen Claro, su ya, qué propia... buena. Qué el bueno. mundo es pequeño en Chile, de las grandes empresas, las grandes cosas son pequeñas. Se Sí, topa a pues, menudo uno con, con varios con colegas. caras conocidas, sí, eso es verdad. Ya, ahí puedo ver la pantalla bien, así que vamos a seguir con Sí, lo que es está muy pequeño, así que démosle nomás. régimen turbulento. Bueno, un régimen más caótico en comparación con el régimen laminar, ¿cierto? No se puede, digamos, predecir la trayectoria del flujo, ¿cierto? Sí se producen mezclas, ¿sí? Es igual es importante en algunos aspectos industriales, es importante controlar que hay veces que que es conveniente, digamos, que se mezclen y a veces no, dependiendo de ahí netamente depende del proceso, ¿sí? Más que eso, si conviene o no cuál régimen. Lo importante es que existen cuatro principales diferencias, ¿cierto? Que es el orden y la regularidad, ¿cierto? La trayectoria de las partículas, la turbulencia y la mezcla que se produce y la velocidad del fluido, ¿cierto? Esas son como las principales diferencias o sea, las diferencias que hay entre el régimen turbulento y el régimen laminar, ¿sí? Y aquí ya entramos de lleno con la materia del cuarto módulo, ¿sí? Eh, que estamos aquí, vamos a hablar de balance de materia, ¿sí? Que justamente es algo que hemos estado hablando, ¿cierto? También hemos hablado de balance de energía, que ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Básicamente, el flujo de entrada es lo mismo que el flujo de salida. Eso es lo que se plantea en esta ecuación. Sí, independiente de los diámetros que se manejen, independiente de las aberturas, el radio, el diámetro,
los de las secciones que esté circulando el flujo, el flujo de entrada va a ser igual al flujo de salida, o el flujo de un punto uno va a ser igual al flujo del punto 2. ¿Sí? Estamos hablando obviamente de un flujo masivo. Hay que acordarse que el caudal se puede medir de forma volumétrica y de forma másica, ¿cierto? Aquí estamos hablando de masa. Y básicamente se debe cumplir eso, que en el punto uno al punto 2 deben haber, pasa la misma cantidad de materia, siempre. Siempre va a pasar la misma cantidad de materia. Para esto tiene que aumentar o disminuir la velocidad dependiendo, ¿cierto? Si se ensancha esa sección o se angosta esa sección, ¿sí? Aquí más de lo mismo, ¿cierto? Hay dos puntos, el punto uno se ve arribita y el punto 2 que también está ahí arriba, ¿sí? Y se observa que hay una reducción, ¿cierto? El área del punto uno es mayor que el área del punto 2. Para eso, para que la misma cantidad de materia esté pasando del punto uno y el punto 2, a pesar de que sus áreas son diferentes, se debe aumentar, debe haber un aumento de velocidad, ¿sí? Aumenta la velocidad para que se compense un poco esa disminución del área. ¿Sí? Entonces, a pesar de que acá hay menos área, al aumentar la velocidad, está pasando en la misma cantidad de flujo en el punto, tanto en el punto uno con el punto 2. ¿Sí? Sí, perfecto. Balance de materia y de energía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, 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 es que yo estoy poniendo atención y que estoy confirmando lo suyo. Digo que sí. Sí, sí. Sí, sí. Excelente. Y ahí, Bueno, eso de supuestamente, balance de lo que es la energía también se da en muchos ámbitos. ¿Sí? De ahí vamos a hablar también más de lo que es este tema. ¿Sí? Bueno, y lo importante también es establecer la fórmula, ¿cierto? Dice, el principio de conservación, en el último párrafo dice, el principio de conservación de la materia indica que toda la materia que pasa por el punto uno es igual al punto 2 en estado estacionario, ¿cierto? Por lo tanto, el caudal Q1, sí, del punto uno y el caudal del punto 2 se puede escribir de la siguiente manera. El área uno por el volumen uno, ¿cierto? Va a ser igual al área 2 por el volumen 2, que en el fondo es lo que se está haciendo, se está como desglosando lo que es el caudal máximo, ¿cierto? El área por velocidad y se está diciendo pues, básicamente que el punto uno debe ser igual al punto 2 tanto en caudal como en área y velocidad. Bueno, el área no, obviamente, y por eso que lo tiene que compensar, pero al establecer esa igualdad puedo llegar a esa conclusión, ¿cierto? Ecuación y teorema de Bernoulli. Bueno, básicamente el teorema de Bernoulli establece lo mismo en cierta forma, pero desde un punto de vista energético. La energía que va a ocurrir o que va a fluir en el punto uno va a ser la misma que en el punto 2, ¿sí? Pero cuando hablamos de la energía, ¿sí? Estamos hablando de tres tipos de energía que tenemos que considerar. Uno es la energía cinética, ¿sí? Que es a la velocidad en la que, ¿cierto? Cinética, hablamos de cinética, hablamos de movimiento, ¿cierto? Ahí sí. Hablamos de movimiento, hablamos de cinética, ¿cierto? Básicamente, está dada por la velocidad y la masa del fluido, ¿sí? Energía potencial es debido a la altura del líquido respecto a un punto de referencia, ¿cierto? Y la energía de presión, ¿sí? Que básicamente depende de la presión, de la masa y de la densidad del fluido. ¿Sí? Aquí vamos a mover esto por acá. Y abajo está lo que es la ecuación de Bernoulli, que ahí existen varias variantes, ¿sí? Depende de las, cómo decir? Depende de las consideraciones que tomemos nosotros, ¿sí? Si la densidad es la misma del mismo fluido, si la presión va a ser la misma, si hay algún dato que sea despreciable, y que ya lo vamos a ver en los ejercicios, esa ecuación puede variar un poco, ¿sí? Pero básicamente es, ¿sí? Si por ejemplo aquí está, en esta sección de acá, está transcurriendo un puro líquido, por ejemplo agua, y no hay ninguna reacción, la densidad del líquido del punto uno al punto 2 es la misma, ¿cierto? Si por algún motivo hay algún tipo de reacción y el agua de aquí deja de ser agua, por ejemplo, ahí estamos hablando de otro tipo de densidad, ¿cierto?
Entonces, dependiendo de las consideraciones y de los casos que tengamos, esta ecuación de Bernoulli puede variar, pero es la misma siempre, ¿sí? Solamente que consideramos quizás ciertos puntos que se desprecian o consideramos ciertas condiciones para que sea un poco más amigable los cálculos, ¿sí? Y ahora justamente vamos a pasar a lo que son los cálculos, ¿sí? Vamos a hacer algún ejercicio, bueno, varios ejercicios que están en el mismo documento, lo vamos a explicar, ¿cierto? Lo voy a desarrollar, pero para eso lo voy a usar. Espérense, espérense. Ya, yo quería compartir. No sé si se, ojalá se pueda ver. Ojalá se vea, espérense. Vamos a dejar de compartir la presentación. Ah, no. Sí, vamos a dejar de compartir vamos a compartir aquí. ¿Se ve esta pizarra que hay aquí? ¿O no se ve? Sí, perfecto, se ve perfecto. Ya, perfecto. Ya. Entonces, vamos a ir aquí a lo que es los ejercicios que están en el documento. ¿Sí? Ya. Vamos a partir por el primer ejercicio, que bueno, es quizá el más simple. Vamos a ver si se puede. Aquí, no sé si se ve lo que voy a tener. Como no. Se ve que copia eso, Sí, se ¿cierto? ve perfecto. Ya, perfecto. Ese es el primer ejercicio, ¿cierto? El primer ejercicio que sale en el documento, digamos que está en Sí, el aquí módulo 4. tenemos, lo tenemos Sí. acá. Bueno, la verdad, no muchas, digamos, es lo que hay que considerar. Sí, vamos a agregar aquí, pero vamos a agregar, creo que me faltó algo. Ya, sí. Ah, sí. Bueno, mira, voy a pegar el desarrollo hasta cierto punto. A ver, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar todo el desarrollo, pero que hay una forma más simple de poder desarrollarlo, que lo vamos a ver ahora. Sí. Bueno, tengo los datos, ¿cierto? Me dan la velocidad. Bueno, dice, por una tubería circula agua en estado estacionario. En un sector de la tubería de diámetro 0,1 metros, la velocidad es de 3 metros por segundo. Si luego el diámetro de la tubería aumenta a 0,2 metros, ¿cuál es la velocidad final del fluido? Y ahí está una pequeña representación, ¿cierto?, de lo que es el ejercicio. ¿Sí? Pasa agua por aquí a cierta velocidad, 3 metros por segundo, en un diámetro de 0,1 y de repente hay una sección que aumenta el diámetro a 0,2 metros. ¿Sí? Tenemos, bueno, estamos hablando de flujo, ¿cierto? Flujo másico, ¿sí? Depende de la densidad. Depende también del área y de la densidad, área y la velocidad. ¿Sí? Al hablar de un flujo, al hablar de... esa es la cuestión que vamos a usar, ¿cierto? Como estamos hablando de que es agua, en la comparación que vamos a realizar, que va a ser, ¿cierto? El V1 va a ser igual a la densidad 1 por Sí. el área Área 1, 1 y ¿cierto? velocidad Y la 1. velocidad, ¿cierto? Velocidad, me equivoqué. Algo pasó. Algo pasó, ¿no? Sí, Sí se fue al pizarro. Bueno, sí, se fue. Pero ahí estoy volviendo. bueno, arroba, que la volvió a ir haciendo 1, por pi partido por 4, Vamos metro al a pegar cuadrado por... de nuevo lo que estaba ahí. Ah, y reemplazamos acá. Ahí ya. Entonces,
3 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo. Bueno, hay un error ahí en el dato que dan ahí, Ujú. que la velocidad uno tiene escrita justamente en el, digamos, diagrama que está al principio, primero que pegó, dice datos, velocidad uno 2 metros por segundo, y en Sí, el, son tres. en el Sí, sí. encabezado, claro, no tanto. Una corrección ahí. Sí, sí, sí. La vamos a hacer llegar después a la persona. Ya. Entonces, lo que yo quería aquí establecer es que esa densidad, como estamos hablando de la misma densidad, ¿sí? Eh, claro, esta ecuación quedaría algo así, ¿cierto? Exacto. Sí, y tenemos que igualarla, ¿cierto? Tenemos que hacer que en el fondo W1, ¿cierto? El flujo másico sea igual a W2, ¿cierto? Del punto uno al punto 2. Entonces, en cierta forma, lo que queremos hacer es que esto quede así. La densidad 2, área 2 Ujú. por velocidad. A ver si hay por general, no, así. Pregunta, interrogante. Velocidad 2, ¿sí? Esa es la velocidad. Velocidad 1. Como son la misma densidad, esto se cancela, ¿cierto? ¿Puedo cambiar el color aquí o no? Parece que sí. Esto se cancela, ¿sí? Porque estamos hablando de la misma densidad, que es agua. Entonces solamente me va a quedar, esta ecuación me va a quedar resumida a A1 por B1 igual a 2 por B2, que básicamente es lo que ocurre aquí, ¿sí? Sí, en Ya, el. y al final quería llegar, claro, y quería también explicar por qué, bueno, no sé si se entiende de por qué el área lo está poniendo así. Aquí en un punto dice que el área es igual a pi partido en 4 por d al cuadrado. ¿Eso parte se entiende? ¿Por qué ocupa el área así? eh, sé que lo vi en el módulo 3 que hicimos hay un ejercicio con respecto a eso, ¿Ya? que tiene que relación con los radios, si no me equivoco. Sí, mira, Radio. aquí lo vamos a explicar. Con respecto a eso, sí, bueno, el área de un círculo, ¿cierto? Sabemos que es pi por r al cuadrado, ¿cierto? Y tengo yo que el diámetro, yo lo dibujo así es como por lo general se dibuja aquí el diámetro. El diámetro es equivalente a dos veces, ¿cierto? El radio. Entonces lo que hacemos aquí es reemplazar el área, va a ser igual a pi, al lado. Claro, entonces el radio, si yo despejo aquí mi radio, ¿cierto? Va a quedar que va a ser mi diámetro dividido en dos, ¿cierto? Exacto. ¿Sí? Y ese radio lo vamos a reemplazar. Entonces va a ser por mi diámetro dividido en dos, todo esto elevado a 2. Y de ahí sale esa, Sale la ese pi, ecuación, digamos. claro, y después yo lo despejo, ¿cierto? Y después yo lo despejo, me va a quedar así, mi diámetro cuadrado partido con 4, ¿cierto? Porque 2 elevado a 2 son 4. Y ahí él lo despeja, ¿cierto? Y le queda, por eso le queda 4 pi a, a la cuarta y diámetro al cuadrado, ¿sí? Bueno, después, aquí la verdad es sencillamente es tener esta ecuación y reemplazar los datos, ¿sí? Pero creo que Ujú. eh, vuelve aquí a establecer de nuevo esto, cosa que no lo encuentro muy... Claro, porque ahí, como dice este profe, digamos, por decirlo, el rho, digamos, o la densidad del ¿Sí? fluido, en esa misma ecuación de donde iguala W1 a W2, ¿cierto? Se ¿Sí? puede eliminar inmediatamente. Que en el fondo Claro, estar multiplicando por 1000, digamos, algo que claro, justamente, exacto. no tiene mucho sentido en realidad. Lo otro que este resultado, lo que yo hubiera hecho, porque aquí de nuevo vuelve a poner esto, cuando establece que W1, por ejemplo, es igual a W2,
¿cierto? Pero aquí ya tiene el resultado de W1. Entonces es Sí, cuestión de que ese W1 lo reemplace por ese número que está ahí y la parte de W2 que sería A2 por B2, ¿cierto? Quedaría así, ¿cierto? Suponiendo que ese claro, cálculo de ahí esté bueno, suponiendo que W1 esté en lo correcto, ¿sí? Me va a ¿no? quedar algo parecido a esto. El área 2 es de 0,2 metros, ¿cierto? 0,2 metros, Sí, ¿sí? Por B2, ¿cierto? Que es lo que yo estoy buscando. bueno, claro. Y una vez que tengo esto, despejo mi B2 y me debería dar lo mismo que está ahí, en vez de hacer todo eso de nuevo, ¿sí? Claro, vale, mucho más sencillo. Sí, eso es lo que más que nada quería contar de este ejercicio, que la verdad está bien, bueno, suponiendo que hayan corregido eso de el 2 metros por segundo, ¿cierto? Y no hayan puesto, bueno, cualquiera de los dos, pero que hayan trabajado con uno. Creo que trabajan con 3, igual 3 metros por segundo. Ahí Pero, están los 3 metros ¿no por viste? A segundo. ver, 23,56 porque ahí sí tendríamos que dividir, ¿cierto? Ah, no, 23,56 ¿Ah? ¿Cuánto da? dividido por 0,2, pues. Sí, ¿Total los 0,75? espera, a ver. Parece que no. Porque los otros son kilogramos, ya estamos en metros también. Acá en la velocidad estamos en metros. A ver, aquí la densidad sí le canceló al final, parece. Pero eso es extraño, porque ahí veo aquí la densidad de acá, Sí, que es la de P2, pero arriba no hay densidad. Ah, porque no, la pues considero aquí, es que ya no tiene sentido considerar la densidad. desplazaron todo, pero A ver, espérate. Deja ver si lo de arriba consideran la está. densidad y se la multiplicamos. Ahí yo creo que nos da el número, ¿ah? Porque vendría siendo 0,02 al cuadrado. Sería, o sea, sería 1000 por pi dividido 4 por 0,2 al cuadrado. Ahí nos da otro número. No lo hace como tan fácil como dividir con lo que pensábamos nosotros, porque no creo que nos dé el 0,75 si dividimos 23,56. Y que quiero saber si eso es lo correcto. Porque aquí está, igual usar la densidad. Ah, espérate, que ya lo que no lo vimos. Este es el Pero diámetro, sí, el área, el, ¿cierto? el Ya, pues, área, el área claro. era esto, era eso Claro, el área. entonces Debería estar, espérate. 0 al cuadrado. 0,1, voy a hacerlo con, voy a hacerlo así. Tres. No, no da. Ahí está el pi por, ya, ahí está. El pi por guión 4. Claro. Por pi. Por eso es que le mete la densidad, digamos. Ya. Lo que pasa es que, sí, espérate. Cuando nosotros calculamos, sí, mira, lo vamos a hacer así. Vamos a ahorrar todo esto y lo vamos a hacer.
Ya. Bueno, eso se puede quedar. Ok, Me lo da que vamos a hacer es vamos a hacerlo sin la densidad, ¿ya? Vamos a cancelar la densidad. ¿Cuánto le dio abajo, profe? Todo el no, del Acá, 23, claro, no, ese abajo. no me dio ese número. Mira, aquí lo vamos a hacer. A mí me Eh, dio, Da 0,0 el, algo, a mí me dio, por ejemplo, todo lo que está abajo del 23,36 o 56 de ¿ya? la segunda me dio Ahí, 31,4. eso de ahí. No, lo que está abajo del 23,56 de la división, que está Ah, dentro ya, del. eso de ahí. Eso me dio, y quiero ver, a ver si es que me corresponde 31,4 y vendría 23,56 dividido 31,4. Ah, claro, ahí me da el 0,75. O sea, toda esa expresión que está abajo se resume a un 31,4. Claro, claro, claro. Y ahí me da el 0,75. Y el 23,56, a ver cómo está bien, no ese número, ¿no? Vamos, 2, 4. Número. Un 0. 23,55, sí, arriba me da bien, ¿ah? 23,55, el doble uno, donde dice reemplazar valores. Ya, ahí está. Sí, mira, pero lo vamos a hacer sin la densidad. O sea, vamos a hacerlo como si la densidad se cancelara, para no tener Ya, que meter 1000 en cada cálculo arriba y abajo. voy a copiarlo acá. Entonces lo que vamos a tener es eh, el área, ¿cierto? Que es pi. Eso ya lo habíamos resuelto, ¿cierto? Que esa área sale, eso de ahí sale de ahí, ¿cierto? Sí, y esa es mi velocidad, ¿cierto? Si yo hago ese cálculo, me queda lo siguiente. Me queda 0,023. ¿Sí? Lo Mm, único que estoy haciendo es no multiplicarlo por 1000. ¿Sí? Las densidades yo las saqué porque se cancelan. No tiene sentido estar poniendo 1000 cada lado de la porque, ecuación, digamos. claro, arriba y abajo no tiene mucho sentido. Ese va a ser 1000 kilogramos por segundo, hasta ahora. Ya, Y lo que íbamos a hacer nosotros es dividirlo justamente por lo que habíamos dicho nosotros, que al momento de que igualáramos esto, ¿sí? Íbamos a reemplazar el número de ahí, que era W1, y mi W2 es mi área, ¿cierto? Por la velocidad, ¿sí? sí, Ya. Mi área, ¿cierto? Si yo lo defino, va a quedar, o sea, si yo lo trabajo un poco, ¿cierto? Me va a quedar pi a la cuarta por la densidad, o sea, perdón, no densidad, por el diámetro 2 que era de 0,2 metros, ¿cierto? 2 metros, claro. Sí, Y esto va a estar elevado a 2, ¿sí? exacto. Y esto por mi velocidad 2. Y Lo esto me voy tiene que siguiendo. dar igual, Vendría siendo pi, claro. ¿sí? Pi partido por 4. Esto lo tenemos que Por, resolver, ¿cierto? Ay, de nuevo ah, me salí. ya, pero no, 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 no hay problema. Si yo alcancé a copiar la Ahí está, ecuación. ahí está. Ahí lo pude, ya. Deme un Ahí. segundo, profe, que estoy en mi sala de control, así que estoy trabajando y estudiando. Ya. Bueno, vamos a resolver ese paréntesis grande que está ahí. ¿Sí? Que es Ya, solamente resolvamos. multiplicar y dividir nomás. ¿Sí? Eso me va a dar pi dividido en 4 por 0,04. ¿Cierto? Esto me da 0.
0,0314 por la velocidad 2. ¿Sí? Lo Exacto. pasamos dividiendo, ¿cierto? Sí, esto va a ser igual a... Y eso me da 0,73. Si hubiéramos puesto este número que está aquí, con más decimales, hubiera quedado más exacto. De hecho, resultado es así. Si hubiéramos puesto ese número, si multiplicamos, si dividimos ese número, esto es 56, dividido por ese de ahí, será 0,0314. Queda el resultado un poco más preciso. ¿Sí? Entonces mi velocidad 2 va a ser igual a 0,73. ¿Sí? Con más Sí, decimales, ese numerito me hubiera quedado los 0,75, ese mismo resultado. ¿Sí? En el fondo hicimos exactamente, o sea, hay dos cambios en el desarrollo. Primero, la densidad no la considero, las cancelo, ¿cierto? Ya que estamos hablando del mismo líquido, es el mismo fluido. La densidad es la misma en ambos lados de la ecuación. El área uno no es lo mismo que el área 2, así que no puedo cancelarlo y lo mismo pasa con la velocidad, son diferentes. ¿Sí? claro, al final después aplicamos regla de tres, ¿cierto? En el fondo eso. Claro, podríamos decir que sí. Y lo otro que hicimos es, una vez que tenemos mi W1, ¿cierto? Que es de cero coma Sí, cero eso, segundo ahí, al, al igualarlo con el W2, en vez de poner todo de nuevo el cálculo, ponemos en mi resultado de el W1, ponemos sí, el área 2 por B2 y lo vamos resolviendo. Creo que es más sencillo que considerar la densidad y de nuevo hacer la ecuación de A1 por B1 y A2 por B2. ¿Sí? sí, de Eso con todas maneras. respecto, creo que es más simple, ¿sí? Y creo que es que se entiende mejor, ¿sí? Aquí solamente en esta ecuación tengo que reemplazar mi W1, después reemplazar mi área 2 que me la están dando, entonces es llegar y reemplazar. Creo que es más sencillo, sí. ¿Sí? Eso con Sí, de todas respecto maneras. a ese ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, sí, A ver por si puedo, ejemplo, vamos a ver si puedo no, para allá. Y hay un ejemplo de no sé si has visto el documento. no, ¿Has visto el documento? Que no sé si hacer el 2 o el 3. Por eso te iba a preguntar cuál quizá te causa el más. que vimos, el que vimos, No, el de los que están en el módulo 4. El que hicimos fue sí, el ejemplo uno. el uno, sí, Y exacto. tenía pensado hacer el 2 o el 3, pero no sé cuál te dificulta más. A ver, a ver, por constante, el otro, ¿qué es lo que hay que buscar? A ver, esa es una tubería que la intención ¿Qué magnitud de velocidad llevará el agua en este punto? Ya, el 2 es como muy parecido al primero en realidad, Sí, 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 ¿sí? Porque hay que buscar una velocidad en un punto que no están dando también, claro. ¿cierto? 2,54, que sé. No, es muy parecido. Veamos el tercero, Ya. que dice, se requiere un pequeño agujero. Es como, esto es cuando la velocidad gaseada, digamos, cuánto litros por segundo. Ya, y aquí se aplica la fórmula de Bendini, que esa yo no... Sí, esto es un poquito más complejo, creo yo. Aparte que no dan números, es solamente como buscar una fórmula, digamos. Sí. Te va a ir un poco más complejo. Ya, lo vamos a hacer. Y dice, ejemplo 3. Se perfora un pequeño agujero en el costado de un tanque cilíndrico que contiene agua, por debajo del nivel del agua, y esta sale por él. ¿Sí? Calcule la velocidad aproximada de flujo de agua que sale por el agujero del tanque. ¿Sí? Datos. No hay datos específicos. Sin embargo, de la imagen podemos obtener la altura de la superficie, ¿cierto? Z1 igual a I2 y 1, en que en fondo son puntos, digamos, ¿cierto? Y la diferencia de la altura. Y dice, bueno, ahí nos dan
ecuación. Y dicen que la presión que actúa sobre la superficie del líquido y sobre el orificio es la misma, por lo que se anula, ¿ya? Y como es el mismo líquido de la densidad también se anula, ¿cierto? Que fue lo que hicimos en el, en el ejemplo uno, quedando ¿no? la ecuación de Bernoulli reducida a lo siguiente, ¿sí? Ya, a ver, veamos. Ya vamos anulando entonces, de la de Berlini, vamos anulando todo lo que son densidades Y la en todos presión. los puntos, ¿cierto? Y lo que es presión. Y nos queda B2, B1 elevado al cuadrado, ya por 2 Ajá. Ya, ¿de dónde sale el 2GZ? Ese me tiene B1. ¿Dónde? Ese, no, ese de ahí. Ya, vamos a ir aquí con la formulita, la vamos a copiar, elevado a 2, la voy a sacar, esa de ahí la voy a sacar ahora sí. Velocidad 1 elevado a 2 más PG, si es PG G, dirá. ¿cierto? Sí. La Y densidad de ese, G, este y G ese también, Z1, por Z1, Z1. ok, es igual a P2, ¿Sí? es lo mismo, más un medio de velocidad, ¿cierto? O velocidad cuadrado de 2 más la densidad G por G Z2. Ya, entonces lo que nos está diciendo es que se va a cancelar la presión, ¿cierto? Las Sí, presiones se van a cancelar porque son la misma en la superficie y en el orificio donde se está saliendo el agua. Ya, y la densidad se simplifica. Ya, pero aquí seguí, al ser la misma, ya. Entonces se está simplificando, esta densidad se está simplificando, si no me equivoco. Sería esta de acá, esa de ahí. sí, más. A ver, Ah, a ver, a ver. a ver, sí. Las presiones que se mueren entonces son la P1 Vamos a y ir la P2. dibujando, vamos a ir dibujando justamente lo que va quedando. Aquí va a ser, ¿cierto? Me dice que va a quedar B2, perdón, B1 elevado a 2, ¿sí? Se van a ir todas mis presiones. Ah, se van todas las densidades. Perfecto. Se va esta densidad, esa densidad, con la que están al, al otro lado de la ecuación. Si no se me claro, me va a quedar aquí solamente, bueno, un medio, ¿cierto? Todavía estamos en un medio. B del 2 sería más G por Z, ¿cierto? Z1, ¿sí? Claro. Igual, porque estoy poniendo todo lo que va quedando. Aquí sería un medio, ¿cierto? Por B2 elevado a 2 más G y Z2, ¿sí? Es más fácil trabajar con multiplicación que con un medio. Entonces, lo que hace aquí es multiplicar todo por 2 en ambos lados de la ecuación. Entonces, ese un medio por 2 me va a quedar en uno, ¿cierto? Exacto. Sí, ya clarifica Y ahí queda el 2GZ1. 2GZ1. Aquí también pasa lo mismo, más GZ2. Y ahí que establece que está más simplificado con el caso que, bueno, aquí lo que quiere hacer, como está buscando, creo que es la velocidad, ¿cierto? Claro. Lo Estoy que va a buscando hacer la es, velocidad. claro, va a juntar. Ah, pero aquí tiene, bueno, aquí sigue. Reagrupando, ¿cierto? Dejó las velocidades, bueno, claro, las dos velocidades,
las dejó en un puro lado. Sí, Y el otro lado de la ecuación dejó lo que serían, aquí hay un 2 que no puse, sí, que sería, esto sería 2G, ¿cierto? exacto. z Y dice que, dos menos, ¿cierto? 2G z1, ¿cierto? Esto se quedó al lado de acá, y ese que está sumando pasa restando, ¿cierto? Y lo que hizo fue aquí, esto es lo mismo, ¿cierto? Eso no se mueve. Lo que hizo fue factorizar por por, 2G. por los 2G, ¿Ah? por los 2G. Claro, sí. Y reagrupando, bueno, Z lo transformo, bueno, claro, Z en el fondo, bueno, aquí, bueno, esto es lo otro que hay que considerar. Solamente vamos a considerar el I2 menos I1, ¿sí? Porque esa es la masa de agua que se va a salir por el tanque. Lo que quede debajo del agujero no se va a salir, ¿cierto? Solamente tenemos que considerar esa masa de agua. O sea, esa masa de ahí es la que vamos a considerar, ¿sí? Lo que esté debajo no se va a salir, así que no lo vamos a considerar. Y Z, él lo define como I2 menos I1. Por eso que después eso le queda con I, ¿sí? Mm, mm, ¿No? Ahí lo vamos a ver, espérate. Dado que la velocidad en la superficie se refiere a esta superficie. Sí, Sí. de hecho vamos ahí porque se vea mejor el dibujo. Dice, dado que la velocidad de la superficie es muy pequeña en comparación a la velocidad del flujo que pasa por el agujero, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está comparando es la velocidad con que esta superficie va bajando es muy pequeña en comparación con la velocidad que sale aquí el agua. ¿Cierto? Aquí el agua está saliendo muy rápido y la velocidad con la que va bajando es muy lenta. Eso es lo que está diciendo. Entonces, dado que que la velocidad de la superficie es muy pequeña en comparación a la velocidad de flujo que pasa por el agujero, por el cambio en el área transversal, la velocidad puede expresarse como. ¿Qué es lo que está haciendo? Está cancelando la velocidad de la superficie, ¿sí? Está cancelando la Z2. La velocidad, la V2, Ah, ya, está perdón. cancelando. Porque la velocidad es muy ínfima en comparación con la velocidad que sale del flujo, ¿sí? Con la que sale del agujero. ¿Sí? Y eso más que nada. Y la que va a quedar aquí finalmente, porque esta no tiene números. Este desarrollo no tiene números. Va a quedar B1 elevado a 2, ¿cierto? Dos Sí, g ¿Y cómo lo pone aquí? Lo pone con, al final lo pone con Z, ¿no? Ah, claro, ya. Sí, canceló, claro. Al cancelar la velocidad, claro, también se va a Z2. Y eso le queda Z1. Y para que eso quede, digamos, eh, ahí sí. Para sacar el elevado a 2, pasa con raíz el siguiente. Ya. Ok, esto es digamos una fórmula solamente, que sí, en el fondo tomó varias consideraciones de la densidad, ¿cierto? De la presión, después también cancelamos la velocidad 2 que era muy ínfima en comparación a la velocidad 1 para llegar a una fórmula, que, ahora que me acuerdo, sirve para hacer la siguiente pregunta, que es esta, que la vamos a responder ya que tenemos la fórmula, es la siguiente, dice, ¿con qué magnitud de velocidad sale un líquido por un orificio que se encuentra a una profundidad de 0,9 metros? ¿Sí? Y básicamente ya tenemos lista la ecuación, que fue todo lo que hicimos antes, sirve para calcular este tipo de ejercicios. Todas estas consideraciones que hicimos para llegar a estas fórmulas sirven para resolver ejercicios de este tipo digamos, de ejemplo. Estoy sí, preguntando por la velocidad, ¿cierto? Que sale un líquido por un edificio que se encuentra a 0,9 metros.
Y aquí Mm. simplemente, después de toda esa fórmula, tenemos que reemplazar, ¿cierto? Z, Y ¿sí? calcularlo. Porque 2 es un valor que ya conocemos, esto puede tomarse como 9,8, ¿cierto? O 10, como sea, y Z vendría siendo 0,9 metros, ¿sí? Y el resultado de eso debería ser más o menos 4,2, ¿sí? 4,12 segundos, sí, eso se Claro, me dio. Sí. claro. Eso era más que nada la... Para eso hicimos toda Claro, esa forma que en el lo que fondo es lo hiciste mismo que nos hubieran dado al tiro si nos decían que en el fondo aquí lo que nos está diciendo que el ese Z era 0,9. 0,1, eso es lo que nos están diciendo, nada más que eso. La diferencia, digamos, de altura. Claro, justamente, porque de ahí de abajo no va a seguir bajando no va a haber el flujo máximo, ¿cierto? Porque el líquido ya va a dejar de caer. Sí, eso Lo más que nada, eso no más que nada. interesante, digamos, de esa ecuación fue el despeje, digamos, que Sí, más que nos nada lleva. es como la lógica bueno, tampoco no fue al azar, ¿cierto? Las expresiones se cancelan, tiene un motivo, que la densidad se cancelan también tiene un motivo, que la velocidad también se cancele también tiene su motivo, ¿cierto? Y es lo que se va haciendo prácticamente para que sea también más fácil de calcular todo. O sea, si este ejercicio con la presión, con densidades diferentes, era muchísimo más largo, ¿sí? Y puede pasar, digamos. Sí, ¿Qué pasa que no creo que hay? lo den en un examen en todo caso, No, con no, el no desarrollo. creo. Ese desarrollo quita harto tiempo, ese desarrollo. Sí, Pero sí, más que nada era como para llegar a la fórmula y después poder utilizarla, que en el fondo es justamente sirve para calcular este tipo de ejercicios, ¿sí? ejercicio. Y la verdad que no sé qué otro ejercicio más. No, después viene un Otros son ejercicio, como pero siguen pidiendo la magnitud de la velocidad, no cambia mucho, la verdad. El último, el 6 también, como lo mismo. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad que fluye a través de la tubería? Y me dan, bueno, aquí sí me dan presión, en todo caso. pero, digamos, no varía mucho, digamos, No, para nada, no varía mucho. Bueno, de la eso norma. era, digamos, con respecto a esta clase. Los ejemplos que al final hicimos, pero más que nada, tratar de explicarlo quizás de mejor forma, que de repente no se entiende mucho por qué hacen las cosas, aunque si lo explique. Es diferente estudiar de un libro, que algo que es un texto, es diferente. Es quizá un poco más complejo, pero sí que esa era la idea con los ejercicios. Aparte de poder, obviamente, resolverlo y que se entienda lo que estamos haciendo y lo que estamos preguntando. Eso con respecto a la última clase de fluido y termodinámica. Ya no quedan Lo más. venimos a conocer en la última clase, pues, profe. Sí, sí, sí. Bueno, creo que en la primera clase solamente hubieron gente, hubieron como tres o cuatro. En la segunda y la tercera no hubo nadie. Yo Pero estuve en la bueno, primera, sí, es que me parece que por lo menos el caso mío, a mí me queda este ramo simulación y otro ramo, entonces parece que somos los que estamos, como los que estamos terminando la ya carrera. casi, me imagino. Me imagino que tienen más y también me imagino que también tienen más responsabilidad que donde de repente esté conectado un lunes a las 8 igual es complejo igual. Claro, para mí, por ejemplo, es muy complejo porque yo entro a mi turno, en el caso cuando estoy acá arriba en faena, a las 19:30. Entonces, por ejemplo, el caso de hoy día se dio de que todos se fueron temprano. Entonces me logré conectar. Pero en otras situaciones se quedan hasta las 8:30 y no puedo No conectarme puedo, a no, clase, sí, sí. digamos. Sí, sí, sí se entiende igual. O sea, yo igual hago clase en otro instituto que también es online y también hay varias gente que trabaja, tiene turnos. Bueno, yo hago clases de metalurgia, así que el 90% del alumno tienen turno, así que se entiende que de repente no puedan responder, digamos, en los plazos o en horarios que les piden, pues, sí. Tienen más responsabilidades que solamente ir a clase. Así que se entiende, digamos, no hay problema. Ya pues, profe. Así que eso sería la clase. Espero que hayan aprendido algo con respecto al fluido en lo que es la termodinámica y que les haya servido, que no solo hayan aprendido, sino que también les pueda servir. ¿Sí?
Esa era la Yo, idea. a mí me sirvió de hecho, ¿eh? Porque yo tengo una parcela y hice una torre y quería Ujú. saber cuánta presión iba a tener en las cañerías y me sirvió. Sirve, sirve, sirve. Bueno, lo que es los balances de la energía en el circuito eléctrico tampoco es tan diferente. En cierta forma que es igual eh, en varios puntos, Sí, en cierta forma. sí, sí. Que no es tan alejado. Un flujo eléctrico tiene otras propiedades, sí, tiene otras consideraciones, ¿no? Sí, pues de Así- hecho muchas veces nosotros que somos, digamos, de la profesión eléctrica, para explicarle a personas, por ejemplo, en parámetros sencillos, recurrimos muchas veces a la parte fluido, sí, donde pues, sí, comparamos, por sí. ejemplo, la Un fluido presión con el eléctrico, claro. flujo, Sí, y le sí, decimos, esto esto es la diferencia potencial, esto es comparado con la presión que tiene una cañería, ¿cierto? claro. El flujo es comparado con el amperaje que lleva un También tiene conductor. que ver con el material, con el grosor del cable, todo eso influye en el flujo, digo. Exactamente. Así que son muy parecidos. Sí, está bastante parecido, de hecho. Bueno, todo cumple con lo que es balance. Balance de materia y de energía. Por eso que era necesario repasar ciertos conceptos de termodinámica. Bueno, Así que profe, eso. ¿Mm? a mí me queda todo un turno hasta las 8 de la mañana. Usted me imagino que quiere ir a descansar. Mañana tiene feriado. Sí, Dios quiera. yo igual he estado en los turnos de noche y se hacen bien pesaditos, se hacen bien largos y si no hay mucho que hacer, se hace eterno, así que Eterno. sí, se hace eterno. Así que, bueno, va a tener tiempo para poder estudiar. Ya pues, profe. Así que Un ya, que le gusto. vaya muy bien, un gusto Que también tenga un lindo y martes mucho mañana que éxito. descanse ahí junto a la familia. Igualmente, mucho éxito también en Bien. todo. Cuídense. Gracias. Muy amable, gracias. Chau, chau. Chao.